Buen día, mi nombre es José David Betanco y hoy vamos a resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual dice lo siguiente. La distancia entre dos ciclistas es de 45 metros. Estos van en direcciones opuestas. El ciclista negro lleva una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces la vamos a anotar acá. Y una rapidez de 5 metros por segundo. Recordemos que rapidez no es lo mismo que velocidad. El rapidez solamente es un escalar. Es decir, aquí lleva una rapidez de 5 metros por segundo. Y este acá lleva una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Que la velocidad tiene dirección y la rapidez es simplemente un escalar. Es decir, la velocidad para el ciclista verde realmente es negativo 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque va en la dirección de X negativo, ¿verdad? Y pues la velocidad del ciclista negro, en efecto, son 5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque va en la dirección de X positiva. Entonces la velocidad, como va en esa dirección, es positiva. Y al ir en el sentido negativo de la X negativa, entonces la rapidez es 20. La rapidez no importa si va para allá o para allá, siempre va a ser positivo, porque solamente es un escalar. Sin embargo, como la velocidad es un vector, tiene dirección, entonces el signo negativo nos indica que va en sentido de la X negativa. Ok, entonces siguiendo con leyendo el enunciado, dice una rapidez de 5 metros por segundo. Como va en esta dirección, entonces va en la dirección positiva, entonces automáticamente velocidad es igual a 5 metros, o sea, rapidez es 5 metros, pero la velocidad simplemente puede cambiar el signo. En este caso no, porque va en sentido de la X positiva. Entonces 5 metros por segundo. Ok. Mientras que el ciclista verde lleva una desaceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Como nos dice desaceleración y el ciclista va en esta dirección, para que vaya desacelerando, es decir, disminuyendo su rapidez, entonces la aceleración debe ir en sentido opuesto para que vaya desacelerando, es decir, en sentido opuesto al que se está moviendo. ¿Ok? Entonces, como va en esta dirección, la aceleración va en esta dirección. Entonces le ponemos aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Ok, 2 metros por segundo al cuadrado. Miren, positiva. ¿Por qué? Porque dijimos que iba en el sentido hacia la derecha, que es en el sentido de las X positiva. Ok, por eso es positivo. Ok, entonces, y ahora la velocidad. La velocidad nos dice, bueno, una rapidez de 20 metros por segundo. Es decir, va hacia allá a 20 metros por segundo. Esa es la rapidez. Pero como en las fórmulas utilizamos la velocidad, entonces ocupamos su signo. Como va hacia la izquierda, entonces ponemos negativo 20 metros por segundo. Ok, como nos piden, como última instancia, calcular el desplazamiento de cada uno desde su punto inicial hasta el punto donde se encuentran. Vamos a poner que es como por acá, el punto donde se encuentran, o por acá, no importa. Vamos a nombrar este, ¿ok? Ese va a ser el punto donde ambos se encuentran. Ok, entonces vamos a dibujar el plano para podernos guiar. Vamos a tomar como punto de referencia el punto donde parte el ciclista de la izquierda. Este va a ser el origen. Y pues el punto de encuentro, pues lo estoy marcando aquí en el eje X. Bien, y pues veamos que si le pongo nombres, por ejemplo, aquí le pongo, qué sé yo, X, desde acá hasta acá. Y aquí le pongo Y, una distancia Y. Veamos que estamos buscando el desplazamiento, calcula el desplazamiento. ¿Okay? Estas los puse como distancias, es decir, ambos son positivos. Bien, ambos son positivos y vemos que si desde acá hasta acá mide X, desde acá hasta acá mide Y, en total mide X más Y, pero en total sabemos que es 45 metros. Entonces eso lo anotamos a un ladito. X más Y es igual a 45 metros porque nos podría servir. Okay, veamos que el desplazamiento para el ciclista negro, como va en el sentido de las X positivas,
el desplazamiento va desde acá hasta acá, porque este es el punto de encuentro. Es decir, su desplazamiento es x, así tal y como está. Dijimos cuando pusimos x y y que ambas son positivas. Y como el desplazamiento del ciclista va hacia la derecha, entonces este también es positivo. Por ende, su desplazamiento es x. ¿Por qué remarco esto? Porque a diferencia del ciclista verde se mueve desde acá hasta este punto, es decir, se mueve una distancia y, pero el desplazamiento no es y, sino negativo y, porque el desplazamiento es el igual que la velocidad, tiene dirección, como va en la dirección de la x negativa, entonces el desplazamiento no es y, el desplazamiento sería negativo y. Bien, ok. ¿Por qué nos interesa tanto eso? Porque vamos a utilizar la fórmula del desplazamiento para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual nos dice que delta x es el desplazamiento, que es igual a velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo a la 2. Delta x, recordemos que es el desplazamiento. Ok, entonces vamos a trabajar individualmente. Primero vamos a trabajar con los datos del ciclista negro. Como este es desplazamiento y desplazamiento dijimos que era x para el ciclista negro, entonces vamos a sustituir x, esto es igual a velocidad inicial del ciclista negro, que está 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Bueno, solo vamos a poner 5. Ya sabemos que la velocidad es en metros por segundo, el tiempo es en segundos y la distancia o desplazamiento tiene que ser en metros. Bien, entonces velocidad inicial 5 metros por segundo. El tiempo pues lo desconocemos cuánto se va a tardar en llegar hasta acá, y también desconocemos cuánto se va a tardar hasta acá. Bien, entonces le ponemos t más 1/2 de a, la aceleración, ojo, del ciclista negro, la cual es 1 metro por segundo. De la misma forma se le voy a poner un 1 por el tiempo a la 2. Bien, simplifico un poco, nos queda que x, esto es igual a 5t más 0.5 t a la 2. Ahora trabajamos con los datos del ciclista verde. Tenemos que la fórmula nos dice desplazamiento. Aquí dice delta x y ustedes pueden pensar que solo es este. No, esto significa desplazamiento. Y habíamos dicho que el desplazamiento del ciclista verde era desde acá hasta acá, pero en la dirección negativa, entonces sería negativo y. Entonces, negativo y, esto es igual a velocidad inicial del ciclista verde, tenemos que es negativo 20 por t, aquí nos dice t, más 1/2 de la aceleración del ciclista verde, más 1/2 de la aceleración, que es 2 metros por segundo, por el tiempo al cuadrado. Tenemos que negativo y, esto es igual a menos 20t, más, simplificando esto nos queda, bueno, todo esto, t a la 2. Bien, ok. Entonces, lo que se me ocurre a mí en este caso es multiplicar, por ejemplo, esta ecuación, multiplicarla por negativo 2. ¿Con qué sentido? Bueno, ya lo veremos. Negativo 2. Multiplicamos todo, nos queda negativo 2x. Esto es igual a 2 por 5, pues es negativo 10. Negativo 10t. Negativo 2 por 0.5 nos queda menos 1 t a la 2. Ok. ¿Para qué hago esto? Si sumamos esto con esto, de la siguiente manera, tenemos que este se nos cancela con este y nos queda menos y menos 2x. Esto es igual a menos 20 menos 10 menos 30t. Y esto lo apartamos desde el principio porque dijimos que nos podía servir. Vemos que si lo sumamos acá, es decir, x más y es igual a 45. Tenemos que se cancela negativo y con y pues aquí nos queda negativo x. Negativo x es igual a 45 menos 30t. Ahora, ¿qué pasa si a esto? Veamos que dijimos que dependía mucho de nuestra práctica, ¿no? De la manipulación, de las manipulaciones que hagamos. Entonces, a esto le vamos a sumar esto.
esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque vemos que aquí tenemos negativo x y aquí tenemos x. Entonces al sumarlas se van a cancelar y nos quedaría todo en términos de t. Entonces le voy a sumar lo que tenemos allí entre paréntesis, que lo encontramos. X es igual a 5t más 0.5t a la 2. Y nos queda, este con este se va y nos queda 0. Aquí pues nos queda 45t más 0.5t a la 2 más 0.5t a la 2. Y tenemos una ecuación cuadrática, la cual tiene como soluciones 48.13 y t igual a 1.86. 1.87 segundos. Ok, ¿cuál de esas es la correcta? Entonces lo único que nos queda es probar, por ejemplo, ¿cuánto valdría x según esto? ¿Y cuánto valdría x según esto? Podemos sustituirlo. Sabemos desde un inicio, bueno, sabemos arriba, aquí lo vemos acá. Ok, si sustituimos el valor de t igual a 48, en esta expresión, x nos va a dar un valor de 1398.89 metros, porque x es una distancia, recordémoslo. Bueno, es un desplazamiento de una distancia, ¿ok? Es ilógico. ¿Por qué? Porque x es menor que 45 y si t nos diera esto, entonces x valdría a esto, lo cual es incorrecto. Entonces, automáticamente descartamos esa posibilidad. Bueno, solamente la tachamos y nos queda que t es igual a 1.87 segundos. ¿Ok? Entonces, esto lo descartamos. Nos queda que x, bueno, solo descartamos esto. Nos queda que x es igual a, sustituimos el valor de 1.87 en esta expresión. Nos queda que 5 por 1.87 más 0.5 por 1.87 a la 2. Y nos queda que x vale 11.1 metros aproximadamente. ¿Ok? Entonces, como en total ambas suman 45, x más y, entonces simplemente y, o bueno, y sería la diferencia entre 45 y x, ¿verdad? O sea, lo que le falta a x para llegar a 45, entonces 45 menos 11.1, lo cual nos da 33.9 metros. Eso vale y, pero como nos preguntan el desplazamiento, entonces negativo y es igual a menos 33.9 metros. Ese es el desplazamiento para el ciclista verde. Bien, entonces este es para el de verde y este es para el de negro. Y eso es todo.